Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Salazar del Pino, alumno de secundaria en el Colegio Miraflores en el grupo de segundo B. Y bien, voy a presentar un proyecto ecologista acerca de qué tan contaminantes son las bolsas de plástico. Pues bien, como todos sabemos, las bolsas de plástico, a pesar de ser muy contaminantes, son elementos súper útiles en nuestra vida cotidiana, que se usan principalmente para guardar y recolectar cosas. Además de que todo el mundo las ha usado alguna vez o las usa durante la vida cotidiana. Bien, fueron introducidas en los años 70 y ahora son usadas en todo el mundo. Sin embargo, debido a que están hechas de polietileno, polipropileno y polímero, requieren de muchos recursos importantes, tales como el petróleo y la energía, que si en un futuro se llegan a acabar, como lo es muy probable por cómo se están gastando, yo no sé qué haría la humanidad. Además, esto hace que sean desechadas sin control, no biodegradables, que se reciclen apenas un 10%, que acaben siendo quemadas liberando dioxinas y furanos muy contaminantes, y han afectado a 267 especies animales, la mayoría habitando en mares y océanos, aunque algunas también habitan en otros ecosistemas diferentes. Muy bien. Como desarrollo de este tema, ahora entrevistaremos a la señora Claudia del Pino Quintana, una madre mexicana de 4 integrantes, quien nos dará el número aproximado de bolsas de plástico usadas semanalmente en una familia de 4 integrantes mexicana. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, muchas gracias. Me da mucho gusto. Gracias. Y bien, Claudia, ¿a qué te dedicas? Soy licenciada en Relaciones Públicas. Muy bien. Como ya había mencionado antes, tienes una familia de 4 integrantes, ¿no? Sí, es correcto. Pues bien, como también habrás escuchado antes, este proyecto trata acerca de qué tan dañinas pueden ser las bolsas de plástico, hablando de contaminación. Muy bien. Tú seguramente habrás escuchado, no sé, en el radio, en la televisión o en algún anuncio publicitario que ahora se están usando cada vez más las bolsas de plástico debido a que son súper útiles en la vida cotidiana. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Se da ese caso con tu familia? Totalmente de acuerdo. Lamentablemente les hemos visto una utilidad exagerada, creo yo, ya que podemos dejar de usarla, dejar de consumir tanto este tipo de bolsas de basura, pero efectivamente, hoy en día es más común de lo que te imaginas. Hoy en día, hablando de hace cuánto. De hace 10 años, por ejemplo. Ok, muy bien Claudia. ¿Me podrías ayudar dándome el número de bolsas que usabas hace 10 años semanalmente? Sí, claro que sí, Francisco. Mira, como me habías platicado que íbamos a hacer esta entrevista, me puse a hacer mis cifras y hace 10 años mi familia consumía 19 bolsas a la semana, 19 bolsas de plástico, de diversos tamaños, claro está. Ok. ¿Y actualmente cuántas consumen? Tomando en consideración que mis hijos ya son más grandes, que ya están en una etapa adulta, me di cuenta que hemos elevado esta cifra a 49 bolsas a la semana. Pues tienes toda la razón, se ha aumentado. Y pasa con la mayoría. Muy bien. Y pues para concluir esta entrevista, Claudia, ¿qué consejo nos darías para dejar de usar bolsas de plástico y usar, no sé, por ejemplo, otros elementos igual de importantes y de útiles, pero menos contaminantes?
Desde que me comentaste el tema, me dejaste pensando y creo que la mejor opción que podemos utilizar en casa son las bolsas de estraza, ya que son muy fáciles de reutilizar y son fáciles de procesar, no contaminan tanto al ambiente y creo que es un punto a favor debido a los momentos ambientales que estamos viviendo ahorita con la mala calidad del aire. Yo creo que la opción es bolsas de estraza. Quizá en un principio podamos ver que se incrementa un poco el costo, ya que las bolsas de plástico en cualquier lugar te las dan, pero si tú quieres mejorar la calidad ambiental de nuestra ciudad y de nuestro país, yo creo que vale la pena hacer un pequeño esfuerzo, ya que no son tan caras las bolsas de estraza. Muy bien, Claudia, excelente solución y la verdad es que nunca la había pensado. Con esto se concluye esta entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, Claudia, que estés muy bien. Muchas gracias y también te quiero agradecer por ponerme a pensar en este pequeño aspecto que estamos viviendo en casa y cómo podemos ayudar no nada más a nuestro país, sino a nuestro planeta, ¿no? De nada, hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Perfecto, pues muy bien. Con los datos que nos ha dado Claudia, ahora podemos sacar una gráfica de cuánto ha aumentado el uso de las bolsas de plástico. Aquí vemos apenas el uso de las bolsas de plástico en la Ciudad de México y en municipios aledaños. Pues como pueden ver, hace 10 años se usaban 5.752.204.000 bolsas, ya que somos 20.843.000 habitantes. Lo dividimos entre 4 para sacar el número de familias o casas y nos da un total de 5.210.750. Ahora esas familias usan 12.255.684.000 bolsas. Y bien, como podemos ver, ha aumentado. Y el aumento que dio, pues si seguimos así como estamos, va a aumentar los próximos 10 años. El aumento que dio fue exactamente de 7.503.480.000. Esto es una cantidad que la verdad se considera bastante. Entonces, en los próximos 10 años, la Ciudad de México estaría utilizando aproximadamente 19.759.164.000 bolsas de plástico. Hay que considerarlo y dejar de usarlas. Cambiarlas por otras cosas, por favor. Ok. Según el INEGI, en México habitan aproximadamente 119.530.753 personas, lo cual si lo dividimos entre 4 para sacar el número de casas o de familias, somos 29.882.688 familias. Esto nos va a lograr sacar el resultado de las bolsas que se usan y se usarán, si seguimos así los mexicanos, de plástico al año. Muy bien. Antes, hace 10 años, los mexicanos usábamos un promedio de 27.253.011.456 bolsas por año. Ahora estamos usando 70.284.82.176 bolsas de plástico. Y pues bien, si seguimos así nosotros los mexicanos, estaríamos usando en un futuro, en unos próximos 10 años, 113.315.152.896 bolsas de plástico. Hay que hacer algo, México. Hablando de los gobernantes, no podemos seguir así.
Lo que a mi gusto es más triste de esto es que no solo afecta a México y a su capital, sino a todo el mundo. Aquí vamos a ver por qué. Porque en el mundo somos 7.125 millones de habitantes, lo cual si lo dividimos entre 4 para sacar el número de familias, nos da un total de 1.781.250.000. Entonces, si eso lo multiplicamos por 912 bolsas, que era el promedio que usaba hace 10 años una familia para bolsas de plástico, nos daría un total de 1.624.500 millones de bolsas. Ahora estamos usando 2.352 bolsas por año. Entonces esto nos da 4.189.500 millones de bolsas por año. Muy bien. Y si seguimos así, si seguimos aumentando como se puede ver en la gráfica y como se puede ver en los números, en los próximos 10 años estaríamos usando aproximadamente 6.754.500 millones de bolsas. Esto es muchísimo. Por eso, en el próximo capítulo, que ya es la conclusión, daré soluciones para que no usemos un producto tan contaminante como la bolsa de plástico. Gracias. Como hemos visto y comentado antes, la gente sigue cada vez más utilizando bolsas de plástico por necesidad. Pero aquí yo te voy a dar algunos consejos para que veas que las bolsas de plástico, pues sí, las puedes usar, pero no excediéndote. Por ejemplo, usar bolsas de papel, de tela o de fibra. Sí, sabemos que también estas están hechas de algunos recursos muy importantes. Por ejemplo, las bolsas de papel de árboles. Pero honestamente, se contamina mucho más con una bolsa de plástico, además de que se gasta muchísimo petróleo y energía, que como ya habíamos comentado en la introducción, pues si algún día se llegan a acabar, no sé qué haría la humanidad con esto. Otra puede ser para recoger las heces de las mascotas, tales como los perros, usar aparatos especiales hechos de plástico y lavarlas de vez en cuando. Así se gasta poca agua y no se contamina con bolsas de plástico que muy seguramente acaban siendo quemadas. Otra es reutilizar lo más que se pueda. Sí, por ejemplo, si vas al Oxxo, no tires luego la bolsa que te dan, sino puedes usarla para la basura del baño, para la basura de tu coche, etc. Por ningún motivo debes de romperlas a propósito, ni siquiera jugando como muchos niños lo hacen o lo hicimos. Yo la verdad, después de ver todo lo que contamina una bolsa de plástico, reflexiono y me arrepiento muchísimo por lo que hice. El gobierno debería obligar a los minoristas a cobrar un impuesto por el suministro de bolsas de plástico. Esto lo hicieron en Irlanda, por ejemplo, y funcionó muchísimo, ya que por eso la gente dejó de usar mucho las bolsas de plástico. Esta para mí es la solución más pensante e inteligente, y si no, una de las más. No arrojarlas por ningún motivo al suelo ni a ningún ecosistema, y no quemarlas sin autorización.